El régimen tributario colombiano, antes de la reforma que aprobó el Congreso de la República en diciembre pasado, estaba caracterizado como un sistema antiprogresivo. ¿Qué quiero significar con eso de la antiprogresividad? Que aquí proporcionalmente los pobres y la clase media cotizan, tributan más que los grandes empresarios, que las personas que tienen suficientes recursos. Eso está en contradicción con todos los sistemas tributarios mundiales y en particular quisiera enfatizar con la orden constitucional de 1991 que ordenó que los sistemas tributarios debieran estar orientados por el principio de progresividad, según el cual quien tenga más debe tributar más, quien tenga menos debe tributar menos. Entonces, digamos, en primer lugar, para cerrar una primera conclusión, que el sistema anterior era antiprogresivo o contraprogresivo y además lleno de muchísimas exenciones que hacían que quienes tributaran menos, además se beneficiaban del gran cúmulo de exenciones tributarias. El presidente Santos anunció una reforma tributaria y nos dijo que iba a ser progresiva. Yo alcancé a celebrar eso del presidente, esa afirmación del presidente, porque además graficó mucho lo que iría a ser el marco de esa reforma, diciendo que los ricos llorarían. Veamos en qué quedó la reforma, en qué quedó la reforma tributaria a grandes rasgos. En primer lugar, digamos que el impuesto de renta al trabajo, es decir, la renta que tienen que pagar los trabajadores, se cambió ahora por una cosa que se llama el IMAN. El IMAN, un impuesto mínimo alternativo nacional. IMAN. Pero no nos vamos a enredar con esto porque son unas cosas muy técnicas. Simplemente vamos a hacer algunas afirmaciones grandes. La primera es que ingresos brutos mensuales inferiores a 3.558.000 ya no tributarán. Antes la tributación estaba para salarios inferiores a 2.366.000. O sea que empecemos diciendo que los salarios más bajos se van a beneficiar un poquitico porque el tope crece a 3.358.000. Pero los ingresos mayores a 3.558.000 van a estar tributando más de lo que estaban tributando. En general van a pasar a tributar entre el 3 y el 6%. Entonces, de aquí uno puede sacar dos conclusiones de esta primera parte. La primera parte es que allí uno encuentra una progresividad dentro del sector de los trabajadores. Menores salarios ahora van a cotizar menos o no van a cotizar. Pero en general, los salarios medios y los salarios altos van a pasar a cotizar o a tributar más de lo que tributaban anteriormente. Internamente, repito, en las rentas de trabajo habrá progresividad. Bien. Digamos que aquí hemos planteado un gran primer segmento del nuevo régimen tributario, las rentas al trabajo. Un segundo gran aspecto que tiene, que es muy nefasto, es aquel de que los parafiscales de SENA, de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de Salud se eliminan. Es decir, las empresas van a dejar de cotizar para SENA, para Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y para la salud. Recordemos que los aportes sobre las nóminas para el SENA eran del 2%, para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar eran del 3%, y para la salud eran del 8.5%.
En total, uno dice aquí entonces que las empresas, es decir, el capital, se va a beneficiar de la reforma tributaria en cuanto que no tienen que hacer aportes parafiscales en cerca de 6.7 billones de pesos. ¿Cómo se va entonces a financiar? ¿Cómo se va a financiar entonces SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Salud? Con una cosa nueva que se llama el CREE. El CREE es un impuesto sobre utilidades. Pero este es un tema en el cual en el Congreso todos los partidos o los sectores de oposición nos pronunciamos en contra de la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque lo cierto es que hoy va a quedar en una gran incertidumbre estas tres instituciones: el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la institucionalidad de la prestación del servicio de la salud de los colombianos. ¿Por qué? Porque un impuesto sobre utilidades, que sería el sustituto de la parafiscalidad, depende mucho del crecimiento económico. Si la economía no va bien, no habrán utilidades. Si no hay utilidades, no habrá un CREE suficiente. Y si no hay un CREE suficiente, pues no habrá un impuesto adecuado para SENA, para ICBF y para salud. Las proyecciones que hizo el gobierno fueron unas proyecciones hechas sobre unos crecimientos económicos que irían entre el 4 y el 6%. Y si ustedes revisan los últimos datos económicos, encontramos que en el último trimestre nuestra economía se cayó al menos 0,7%. Lo que está indicando para algunos que vaticinan el rumbo de la economía es que este año no vamos a alcanzar a tener un crecimiento, perdón, el año pasado no vamos a alcanzar una acumulación de crecimiento del 2%. Y la economía parece indicar sigue yendo cuesta abajo por varios factores. En primer lugar, porque la economía mundial sigue, digamos, en una recesión. Va a recesión en los Estados Unidos, sigue la recesión en Europa. No hay signos de mejoría en esa economía. Y nosotros, que nos sentíamos, digo entre comillas, protegidos frente al decaimiento de la economía mundial, empezamos ya ahora a tener síntomas graves de ese tema. Además, entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y eso ya empezó a causar sus efectos desastrosos. Ya empezó a causar efectos desastrosos en la agricultura y empezó a causar desastre en el sector industrial. Si ustedes miran los datos de la economía colombiana, la agricultura no ha crecido más allá del 1.1%, inferior al crecimiento promedio que esperaríamos para 2012, inferior a ese crecimiento. Vamos a depender muy duro de las importaciones en alimentos que se den. Empezamos a importar alimentos por aquello de que no somos competitivos en términos de agricultura con los Estados Unidos, porque allá los agricultores tienen subsidios y nosotros no podemos subsidiar a nuestros agricultores. Con todo lo que eso implica, en dos términos, en dos referentes: soberanía y seguridad alimentaria. Pero además nuestra industria se ha caído. ¿Por qué? Porque las importaciones de bienes manufacturados están creciendo, porque tampoco tenemos manera de competir con los Estados Unidos en manufacturas. De verdad que nuestra economía va cuesta abajo, además por el tema del TLC. Pero además un tercer factor de decrecimiento de nuestra economía lo marca el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo es un modelo extractivista de minerales que los anteriores gobiernos y le han dado mucho privilegio a ese modelo extractivista, que nos está dejando muy poquitico o nada en materia de ingresos por explotaciones mineras y de petróleo, y en cambio nos está dejando grandes desastres en términos ecológicos
en términos sociales y en términos de inflación que perjudica mucho a los más pobres en las zonas donde se explotan minerales y petróleo. De manera que lo que quiero terminar después de este muy breve análisis de la economía es que con una economía en descenso, él cree que es el sustituto de la parafiscalidad con la cual se sostiene SENA, ICBF, Salud, entonces van a decrecer y esos programas sociales van a estar en una situación de amenaza en cuanto a coberturas y en cuanto a calidad en la prestación de servicios. He examinado hasta aquí el segundo gran capítulo de esa reforma tributaria y el tercer y final capítulo de la reforma tributaria, yo diría, muy en resumen, es que la reforma tributaria baja las rentas de capital, es decir, las rentas que tienen que pagar las empresas, las baja del 33 al 25%. Entonces, vean ustedes un primer contraste. Se gravan salarios medios y altos más, mientras que las rentas de capital se bajan del 33 al 25%, se beneficia al gran capital. Digamos que allí están los tres grandes capítulos. En resumen, yo diría que hay progresividad intra rentas de trabajo, pero la reforma estructuralmente no es progresiva. ¿Por qué? Porque las rentas del capital salen beneficiadas, mientras que las rentas de trabajo en general salen castigadas. Resulta más contraprogresiva que la reforma que teníamos que el modelo que teníamos anteriormente, más contraprogresivo, y en consecuencia, como un sistema tributario es un sistema de redistribución de la riqueza, lo que nosotros vamos a encontrar en pocos años es que vamos a tener una mayor desigualdad en términos de ingresos. Es decir, no avanzamos hacia una sociedad más equitativa e igualitaria, sino que la reforma tributaria permitirá avanzar en ese contrasentido. Acumularán más riquezas quienes hoy las tienen y, en general, el mundo del trabajo acumulará más desgracias. Por tanto, creo que esa es una de las cosas más desastrosas que nos ha ocurrido en los últimos tiempos. Paso al segundo tema. Si es así la metodología, pues si es así la metodología, mucho mejor, porque como ustedes me avisaron un poquito tarde, hasta creo que ayer o antier vine a saber de este foro, ¿ah? Entonces yo tengo ya unas obligaciones marcadas en mi agenda. Tuve que hacer un gran esfuerzo para estar hoy con ustedes. Nuestra culpa. ¿Ya? Reconocemos nuestra falla de... Me va a dar pena con los demás panelistas no poderlos acompañar, pero en verdad tengo ya una agenda marcada para la mañana. Entonces paso al tema de pensiones. Primero quisiera hacer una gran radiografía de lo que hoy tenemos en materia de pensiones. Antes de hacer la radiografía, yo quisiera decirles a ustedes que así como en salud, así como en educación, la gran pretensión de un proyecto equitativo de país debería ser que nosotros le diéramos a las pensiones, es decir, a la protección de la vejez, el carácter de derecho fundamental. Hoy eso no está claro en la jurisprudencia, no está claro en la ley. ¿Cómo hacer? En primer lugar, para que la pensión o la protección al riesgo de vejez sea considerado como un derecho fundamental. Es una tarea legislativa, es una tarea que tiene que hacer el Congreso de la República. Pero todo dependerá también de cómo marque el tema de los ingresos del Estado. Y allí vemos que la reforma tributaria no nos va a ayudar mucho en ese tema.
¿Por qué digo que necesitamos enfocar el tema de pensiones como derecho humano fundamental? Porque cuando en términos jurídicos universales y en términos concretos de los desarrollos constitucionales nuestros, un derecho se convierte en derecho fundamental, debe ser deprecado a la sociedad bajo los principios de universalidad y equidad. Nuestros ancianos, la población de la tercera edad, debe estar protegida universalmente. La respuesta es sí. Esa es una población altamente vulnerable que requiere de una protección estatal. Por eso nuestro sistema de pensiones debería ser universal y debería ser equitativo. Hoy no lo es. En el examen de lo que hoy tenemos, quisiera destacar estos datos. En Colombia, y estos son datos de 2011, son datos que hice para una conferencia que me pidió la Central Unitaria de Trabajadores el año pasado. Entonces pueden estar un poquito desactualizados, pero son unos datos supremamente aproximados. Teníamos al año pasado una población en edad de trabajar de 35,5 millones de colombianos, para cerrar los números. Teníamos una población económicamente activa de 23,200,000. Ocupados, es decir, trabajando, 19,500,000. Afiliados a pensiones, 15,900,000. Coloquen 16 millones. Y cotizantes a pensiones, apenas 6,200,000. ¿Qué nos indica ese panorama? Que apenas el 32% de la población económicamente activa está cotizando, o en el mejor de los casos, el 27% de la económica de la que se encuentra en edad de trabajar. ¿Qué más datos relevantes tenemos hoy? Que del total de pensionados que tenemos en Colombia a 2011, 1,500,000, el 97% pertenecen al régimen de prima media y solo el 3% pertenecen al régimen de ahorro individual. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. Antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, nosotros en Colombia teníamos un sistema de régimen de prima media. Era el sistema de todos los colombianos y las colombianas. Ese régimen de prima media estaba marcado tanto desde la influencia normativa de la Ley Sexta de 1945, como desde los decretos 31-35 de 1968, por un lado, y por el otro, las normas del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué es un régimen de prima media? Un régimen de prima media es un régimen que funciona con un sistema de solidaridad intra e intergeneracional. ¿Qué llamamos solidaridad? Saludamos al senador Robledo. ¿Qué llamamos solidaridad? ¿Qué llamamos solidaridad intergeneracional? Llamamos solidaridad intergeneracional al sistema de prima media con prestación definida en materia de pensiones, aquel que permite que, yendo las cotizaciones para pensiones todas a un fondo común, a una misma bolsa, entonces trabajadores jóvenes pueden estar aportando para sustentar el pago de pensiones de personas que han madurado sus condiciones pensionales. Intergeneracional. O puede existir también una solidaridad intrageneracional, en la medida en que cotizaciones de salarios altos
coadyuvan a cotizaciones de salarios bajos para generar lo que se llama la prima media en ese régimen. Ese régimen, que era el régimen existente hasta la Ley 100 de 1993, es un régimen que está en marchitamiento por el advenimiento de la Ley 100 de 1993, que además del régimen de prima media, puso a subsistir con el régimen de ahorro individual. El régimen de ahorro individual es la antítesis del régimen de prima media, porque se basa en la solidaridad, el otro se basa en el individualismo, en el egoísmo. Y ya diríamos que ahí hay una clara violación constitucional, porque uno de los principios fundantes del Estado colombiano a partir de la Constitución de 1991 es el principio de solidaridad. Y eso es lo que debería existir. Pero acá, en el régimen de ahorro individual se dice, usted cotiza individualmente a su cuenta de ahorro individual y dependiendo de su ahorro, usted saca su pensión y punto. ¿Por qué decimos que el régimen de prima media está en marchitamiento? Porque en la Ley 100 y en la última reforma financiera se le han dado muchas gabelas al régimen de ahorro individual. Gabelas que la principal es la de la garantía de pensión mínima. Fíjense el gran contrasentido. Se incentiva el individualismo y el egoísmo, pero cuando la gente no puede llegar a obtener el ahorro para obtener su pensión, entonces se le dice el Estado, todos somos solidarios con ese que fue egoísta y de los recursos del Estado sacamos plata para pagarle pensión mínima a ese trabajador que no alcanzó a obtener su ahorro para llegar a su pensión mínima. Ahí hay un incentivo, entonces, a ese régimen de ahorro individual. Y otros incentivos que se crearon en la última reforma financiera, que básicamente son garantías de tasas de interés, porque se crearon 3 tipos de portafolios en esta reforma financiera en el régimen de ahorro pensional. Unos de riesgo avanzado, de riesgo promedio y de bajo riesgo. Y entonces, para hacer más atractivo ese régimen, entonces ahora, con recursos del Estado, vamos a garantizarles rentabilidades mínimas a esas cuentas de ahorro individual. Hoy les decíamos en la cifra anterior que solamente el 3% de las pensiones están a cargo del régimen de ahorro individual y el 97% a cargo del régimen de prima media. ¿Eso qué está haciendo? Si nosotros analizáramos otras cifras, nosotros veríamos que hoy el régimen de ahorro individual, por todos esos atractivos que se le han dado en la ley, mucha gente, y además sobre todo por el engaño de las empresas que manejan el régimen de ahorro individual, las aseguradoras de pensiones, mucha gente está hoy en el régimen de ahorro individual. Y eso ha debilitado la bolsa común del régimen de prima media. Por eso el régimen de prima media está en marchitamiento y a punto de destruirse. Todos esos factores están haciendo, pero además de que pese a las garantías que tiene el régimen de ahorro individual, pese a todas esas garantías, hoy si yo les pudiera mostrar los cuadros que tenemos acá, hoy la gente que está en el régimen de ahorro individual es muy difícil que alcancen el ahorro mínimo para pensionarse. Muy difícil. Hoy más o menos para poderse pensionar en el régimen de ahorro individual hay que ahorrar durante todo el término de vida laboral cerca de 150 millones de pesos y la gente no alcanza a generar esos ahorros. Como para tener la garantía de pensión mínima se requieren también un mínimo de semanas cotizadas, entonces la gente no está logrando pensión en el régimen de ahorro individual. Hoy el régimen de ahorro individual está resultando una estafa para los colombianos. Y eso hace que nosotros tengamos hoy una tasa de cobertura pensional muy baja.
Es decir, del total de nuestros ciudadanos que llegan a la edad pensional, solamente el 27%, el gobierno está diciendo hoy que tenemos el 30 algo por ciento, en las cifras del año pasado yo tenía 27%, solamente el 27% se pensiona en Colombia. Entonces fijémonos que tenemos a una muy alta proporción de colombianos desprotegidos en la tercera edad, sin ninguna pensión. Ese es el principal gran problema que tenemos hoy en el sistema de pensiones. Segundo gran problema es el relacionado con la equidad. Nosotros tenemos que del total de los pensionados, el 75% tiene pensiones entre 1 y 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y en contrapartida, tenemos unos grupos privilegiados en materia de pensiones. Me quiero referir fundamentalmente al grupo de senadores, congresistas en general, y magistrados de las altas cortes. Allí hay unos privilegios donde incluso contra el mandato del Acto Legislativo 01 de 2005, que había colocado topes a las pensiones de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, hoy estamos registrando, por arte de birli-birloque en la interpretación de las normas, pensiones superiores a los 25 salarios mínimos legales. Es decir, pensiones en general que pueden estar oscilando entre los 20 y los 30 millones de pesos. Entonces, la segunda característica del actual régimen pensional es la inequidad. Es decir, no tenemos, como lo dije al comienzo, debería ser universalidad ni equidad en el sistema pensional colombiano. El gobierno ha anunciado una reforma. Yo, desde el año pasado, le hago seguimiento al tema y veo que el gobierno da tumbos en esto. El año pasado el gobierno estaba hablando de 3 o 4 variables para modificar el régimen pensional. 1, hablaba de aumentar edades pensionales. 2, hablaba de aumentar semanas de cotización o tiempos de servicio para obtener la pensión de jubilación. 3, hablaba de aumentar las cotizaciones para pensiones, tanto las patronales como las de los trabajadores. Y 4, hablaba de disminuir la tasa de retorno, es decir, las cuantías de las pensiones de jubilación. Esos 4 caminos, contraproducentes en general para la clase trabajadora, todos iban a afectar el bolsillo. El gobierno, a partir de los últimos días de este año prácticamente, ha cambiado el tema. Ha dicho no vamos a aumentar edades pensionales, no vamos a aumentar, pero nos trae una reforma que dice que aumentaría la cobertura al 70%. Y uno en principio diría oye, qué bueno que logremos salir de una cobertura del 23% a un 70% y que progresivamente fuéramos a alcanzar una cobertura del 100%. Pero yo no lo veo así. ¿Cuál es el esquema fundamental del gobierno? El esquema fundamental del gobierno es trabajar en una línea que es el desarrollo del Acto Legislativo 01 del 2005. En el Acto Legislativo 01 del 2005, además de muchas otras cosas que se hicieron en materia pensional, se estableció que se podrían generar beneficios económicos periódicos para personas de la tercera edad. ¿Qué es eso? No son pensiones, son migajas, ¿ya? Miseria. El ministro Pardo hoy ha dicho que esos beneficios económicos periódicos para personas que no tengan derecho a la pensión de jubilación y para sustituir la pensión serían entre 40.000 y 75.000 pesos mensuales. ¿Eso de qué sirve para una persona de la tercera edad? Si pudiéramos nosotros trabajar el concepto
de rentas básicas, entonces uno tendría que, mirando también el tema del salario mínimo legal, decir que una persona debería tener una renta básica con la cual subsistir dignamente. Y si uno se pregunta, ¿eso alcanza para subsistir dignamente? La respuesta es no. Luego, ese es un tema al cual yo creo que nosotros vamos a tener que oponernos con toda energía en el Congreso de la República. Los otros son programas muy menores que plantea el gobierno. Es que cuando la gente todavía no tenga los requisitos para pensionarse, se pueda pensionar y pueda seguir con parte de la pensión que va a recibir, ir cotizando, es decir, se pensiona con un debe a las cotizaciones, se pensiona y si le faltaban cotizaciones, entonces se pueda pensionarse y de la pensión va a ir pagando. Algún beneficio traerá a la gente, pero eso va a ser muy mínimo, eso no va a alcanzar, no van a alcanzar coberturas mayores de crecimiento entre el 1.3 y el 1.7%. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros en una propuesta alternativa? Desde la OIT se ha venido planteando la idea de un sistema de pilares. Ese sistema de pilares lo han logrado algunos países en Europa. Aquí en Latinoamérica algunos gobiernos progresistas lo han implantado, ese régimen de pilares. Es un sistema, digamos que está todavía en bruto, apenas está la estructura. Falta echarle las paredes, ponerle muchas cosas. Yo hago propicia esta oportunidad para decirle a las centrales obreras, a los sindicatos, que deberíamos hacer una minga del trabajo de los congresistas, de los parlamentarios, de las organizaciones sindicales, de las centrales obreras, con investigadores para ver si podemos poner en funcionamiento este sistema de pilares. El sistema de pilares se funda en las dos ideas que les narré al comienzo del enfoque de las pensiones como derecho humano fundamental, universalidad y equidad. Y entonces, allí en ese sistema de pilares tendríamos un primer pilar público universal, un segundo pilar público contributivo de reparto y un tercer pilar opcional de ahorro voluntario. ¿Cuáles son las líneas grandes del primer pilar? En el primer pilar, repito, es un sistema público con cobertura universal. Es decir, que todos los colombianos estaríamos involucrados en ese primer pilar. Todos. Por el solo hecho de ser ciudadano, ahí ingresa uno en ese primer pilar. Y de ese primer pilar, que se nutriría con cotizaciones de trabajadores más aportes del presupuesto nacional y otras cosas, pero no las voy a señalar, pero esos serían los dos conceptos básicos. De allí se debe sacar una renta, una pensión básica para todos los colombianos. Es decir, que todos los colombianos estaríamos asegurados allí. Segundo pilar. El segundo pilar es un pilar donde hay cotizaciones, hay una especie de renta promedio fundada en las cotizaciones y la pensión o renta que se obtenga de ese segundo pilar va a ser complementaria a la del primer pilar universal. Y la tercera son ahorros voluntarios, el tercer pilar son ahorros voluntarios que las personas quieren hacer para mejorar las pensiones obtenidas tanto del primero como segundo pilar. Esa es, digamos, la idea así mostrada en sus elementos gruesos. Ojalá que pudiéramos sentarnos a construir esa propuesta, ¿ya?, entre todos y todas, y ojalá que entonces nosotros pudiéramos tener una herramienta con el cual poder discutir con el gobierno nacional
esa miseria de sistema pensional que le quieren heredar a las próximas generaciones de colombianos. Muchas gracias.